Yo soy Jesús. Estoy aquí para contarte una historia que no comienza con mi nacimiento en Belén, sino que se extiende por toda la eternidad. Esta no es solo mi historia, sino la historia de cómo Dios, mi Padre, planeó el encuentro conmigo desde el primer aliento de la humanidad. Yo soy aquel que el mundo entero, de este a oeste, estaba esperando. Vivís en un mundo donde cada día surge alguien alegando tener la verdad, ser un profeta, un maestro o incluso un dios. Buda, Mahoma, Confucio, Lao Tse y tantos otros. Todos ellos tienen derecho a ser oídos y considerados. Pero cuando se trata de algo tan vital como la salvación y el sentido de la vida, ¿cómo podéis saber quién dice la verdad? ¿Cómo diferenciar al mensajero de Dios de un simple impostor? Os digo, la sabiduría humana y la historia establecen una prueba de fuego. Y la razón dice, si un mensajero es enviado por Dios, lo mínimo que Dios haría sería anunciar su llegada con antelación. Pensad conmigo. Si un fabricante de automóviles anuncia un nuevo modelo, lo hace meses antes para crear expectativa. Si el creador del universo decidió enviar a alguien de su parte, o si él mismo vino con un mensaje de importancia vital para toda la humanidad, ¿no sería lógico que dejara saber a los hombres cuándo vendría, dónde nacería, qué doctrina enseñaría, qué enemigos haría y crucialmente de qué manera moriría? A medida que el mensajero se conformara a esos anuncios, la humanidad podría juzgar la validez de su alegación. La razón humana, la misma que todos poseéis, es mi juez. Sin este anuncio previo, cualquier impostor podría simplemente aparecer y decir, «Vengo de Dios» o «Un ángel me visitó». No habría una manera objetiva e histórica de probar su palabra, solo fe ciega. Pero mi Padre no trabaja en la oscuridad. Si un diplomático llega a una nación extranjera, debe presentar credenciales datadas antes de su llegada, documentos que prueben su identidad y misión. Si eso se exige para un representante de un país, la razón exige mucho más de un mensajero que alega venir del propio Dios. La pregunta que la razón hace a todos los líderes es, ¿existía un registro antes de tu nacimiento de que vendrías? Y es aquí donde mi historia se separa de la de todos los demás. Ponedme al lado de los grandes maestros del mundo, y la verdad se manifestará. Nadie predijo el nacimiento de Sócrates. Nadie anunció a Buda el día en que se sentaría bajo el árbol del despertar, ni lo que enseñaría. Nadie registró el nombre de la madre de Confucio o el lugar de su nacimiento siglos antes de que apareciera. Ellos simplemente vinieron y dijeron, «Creed en mí». Eran grandes hombres entre los hombres, pero no eran lo divino en lo humano. Pero conmigo, la historia es diferente. Por causa de las profecías del Antiguo Testamento, mi venida no era solo esperada, era exigida. Os invito a buscar los escritos del pueblo judío, la historia narrada por babilonios, persas, griegos y romanos. Por ahora, miremos esos textos solo como documentos históricos, no como obras inspiradas. Y comparadme con ellos. Las profecías, claro está, no son como la exactitud fría de la matemática. La lengua de la profecía es viva y poética. Sin embargo, si examináis las diversas corrientes mesiánicas, la promesa de Dios a los patriarcas de que a través de ellos las naciones serían bendecidas, la profecía de que la tribu de Judá sería la líder hasta la venida de aquel a quien todas las naciones obedecerían. La extraña, pero clara, profecía del nacimiento virginal, encontrada en la Biblia de los judíos de Alejandría, la Septuaginta. La descripción profunda en Isaías 53 del siervo sufriente, que entregaría su vida como oferta expiatoria por las ofensas del pueblo. Las perspectivas del reino glorioso y eterno de la casa de David. ¿En quién, sino en mí, encuentran estas profecías su cumplimiento? Yo soy aquel, yo soy el único que cruzó esa línea diciendo, buscad los escritos que fueron hechos siglos antes de que mi madre me concibiera. La singularidad histórica de mi venida me coloca aparte de todos los fundadores de otras religiones, y cuando el cumplimiento de esas profecías ocurrió históricamente en mi persona, no solo las profecías cesaron en Israel, sino que los sacrificios en el templo fueron suspendidos, pues el verdadero Cordero Pascual
había sido inmolado. Esta expectativa, sin embargo, no era exclusiva de los judíos. El mundo entero me esperaba. El historiador romano Tácito registró que era una convicción general de que el Oriente debía triunfar y que de Judea había de venir el Maestro y Señor del mundo. Suetonio describió la tradición romana como una creencia antigua e invariable en todo el Oriente, de que por profecías indubitablemente acertadas, los judíos fueran a alcanzar el poder supremo. La China, al otro lado del mundo, también estaba en anticipación. Los anales del Imperio Celestial describen una luz misteriosa en el sudoeste que iluminó el palacio del rey, y los sabios interpretaron que ese prodigio significaba el aparecimiento de un gran santo del occidente, cuya religión sería introducida en su país. Los griegos, a través del dramaturgo Esquilo, siglos antes de mi venida, escribieron: «No intentes de modo alguno disuadirte de esta maldición, hasta que Dios surja para aceptar sobre su propia cabeza el suplicio de tus pecados». Ellos clamaban por un Salvador, por un Redentor. Los magos del Oriente que vinieron a adorarme sabían de mi venida no solo por los escritos de Daniel, sino por las profecías paganas que circulaban por el mundo. Cicerón, el gran orador romano, preguntaba: ¿a qué hombre y a qué período temporal se refieren esas profecías? Virgilio, el poeta, hablaba de una mujer casta, sonriendo a su niño infante, que pondría fin a la era del hierro. Hasta Suetonio citó que los romanos temían tanto al rey que gobernaría el mundo, que ordenaron la matanza de todas las niños nacidos en aquel año. Una orden que, excepto por el rey Herodes, no fue cumplida. Platón y Sócrates hablaban de un logos, de un sabio universal aún por venir. Confucio mencionaba al santo: «Yo soy ese hombre, yo soy el único en toda la historia que llenó un perfil que fue escrito y documentado por siglos y por culturas en todo el mundo». Este hecho, por sí solo, me distingue de todos los otros líderes religiosos, pero hay una segunda distinción que me aparta de todos. Mi venida afectó la historia con tal impacto que la dividió en dos períodos: antes de Cristo y después de Cristo. Hasta aquellos que hoy niegan mi divinidad para atacar mi existencia necesitan datar sus argumentos con referencia a mi llegada. Ni Buda, ni Mahoma, ni ningún otro filósofo hizo eso. Y la tercera distinción, la más crucial: cualquier otra persona que ha venido a este mundo vino para vivir. Yo vine para morir. La muerte fue la piedra de tropiezo de Sócrates. Interrumpió su magisterio, pero para mí la muerte era la meta, el oro que buscaba, el cumplimiento de mi vida. Pocas de mis palabras o acciones son inteligibles sin referencia a la cruz. No me presenté solo como maestro, sino como Salvador. No bastaba enseñar a los hombres a ser buenos. Necesitaba darles el poder para ser buenos después de rescatarlos de la culpa y de la desilusión primordial. La historia de toda vida humana comienza con el nacimiento y termina con la muerte. En mi persona, sin embargo, la muerte vino primero y la vida por último. El Apocalipsis me describe como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Fui sacrificado intencionalmente por el primer pecado y la revuelta contra mi Padre. Mi cruz, en primer lugar, lanzó su sombra hasta mi nacimiento. Mi vida fue vivida de atrás hacia adelante, de lo sabido a lo conocido de la razón de mi venida, manifestada en el nombre de Jesús, oh Salvador, hasta el cumplimiento final de mi venida, la muerte en la cruz. Mi prehistoria eterna es descrita por Juan y mi prehistoria temporal por Mateo, a través de mi genealogía. Mirad esa linaje humana. Está ligado a pecadores y extranjeros. Esas marcas en mi ascendencia sugieren mi compasión por la humanidad caída. No es sorpresa que una de las acusaciones que me harían es que era amigo de pecadores y un samaritano. La sombra de un pasado maculado predecía mi amor futuro por aquellos que cargan la mácula del pecado. Nací de una mujer, haciéndome hombre para ser uno con toda la humanidad, pero nací de una virgen, cubierto por el Espíritu Santo y lleno de gracia, lo que me coloca fuera de la corriente de pecado que infectó a todos los demás. Imaginad por un momento cómo el mundo entero, sin saberlo,
se preparaba para mi llegada. Los profetas de Israel hablaban de mí con detalles que asombran hasta hoy. Miqueas predijo que nacería en Belén, la pequeña entre las clanes de Judá, de donde saldría aquel que sería gobernante en Israel, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Isaías anunció que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y le pondría por nombre Emanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Y en el capítulo 9 proclamó: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Pero no solo los profetas judíos. En las cortes de los reyes persas, Daniel vio visiones de uno como hijo del hombre, viniendo con las nubes del cielo, a quien se le dio dominio, gloria y reino eterno. Los sabios de Babilonia, influidos por las enseñanzas de Daniel, esperaban al Mesías. Y en Roma, los emperadores temblaban ante las profecías que hablaban de un rey de los judíos que conquistaría el mundo no con espadas, sino con amor y sacrificio. Virgilio, en su cuarta égloga, escribió sobre la venida de un niño que inauguraría una nueva era de paz, donde el lobo habitaría con el cordero y la serpiente no haría daño. ¿Coincidencia? No. Era el eco de Isaías 11, que describía mi reino de paz. En China, los astrónomos registraron una estrella brillante que apareció en el cielo alrededor del tiempo de mi nacimiento, interpretada como señal de un gran sabio. Los magos que me visitaron siguieron esa estrella, trayendo oro para un rey, incienso para un dios y mirra para un hombre que moriría. Ellos representaban a las naciones gentiles, cumpliendo la promesa a Abraham de que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Mi venida no fue un evento local, fue cósmico, anunciado en las estrellas, en las profecías, en las expectativas de pueblos distantes. Ahora pensad en cómo mi vida cumplió cada detalle. Nací en Belén, como predijo Miqueas, de la tribu de Judá, descendiente de David, como prometió Dios a través de los profetas. Mi ministerio comenzó en Galilea, como dijo Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Realicé milagros, curé a los enfermos, resucité a los muertos, calmé tormentas, multiplicando panes y peces, cumpliendo las señales del Mesías. Enseñé con autoridad, no como los escribas, hablando de amor al enemigo, de perdón ilimitado, de un reino no de este mundo. Pero el clímax fue mi muerte. Isaías 53 lo describe con precisión aterradora. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Como cordero fue llevado al matadero. Fui traicionado por un amigo, como en el Salmo 41:9. Vendido por 30 piezas de plata, como en Zacarías 11:12. Crucificado entre malhechores, como en Isaías 53:12. Mis manos y pies traspasados, como en el Salmo 22:16. Mis vestiduras repartidas y echadas a suertes, como en el Salmo 22:18. Di vinagre en mi sed, como en el Salmo 69:21. Y resucité al tercer día, como predijo Oseas 6:2 y Jonás en el vientre del pez. Ningún otro en la historia cumple esto. Buda buscó iluminación bajo un árbol, pero no murió por los pecados del mundo. Mahoma fue un profeta, pero no resucitó. Confucio enseñó ética, pero no ofreció salvación eterna. Solo yo, Jesús, soy el cumplimiento de todas las promesas divinas. Mi muerte no fue un final, sino el comienzo de la redención. Derramé mi sangre para que todo el que crea en mí no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mi resurrección probó que la muerte fue vencida, y ahora ofrezco esa victoria a todos. ¿Pero por qué vine a morir? Porque el pecado separó a la humanidad de Dios. Desde Adán y Eva, el mundo estaba bajo la sombra de la rebelión. Mi Padre, en su amor infinito, planeó desde la eternidad
enviarme como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No vine a condenar, sino a salvar. Vine para que tengáis vida, y la tengáis en abundancia. Mi cruz es el puente entre el hombre y Dios, el sacrificio perfecto que los sacrificios del templo solo prefiguraban. Hoy, en este mundo caótico, donde la gente busca respuestas en filosofías vacías o placeres fugaces, yo os digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi mensaje no ha cambiado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y recordad, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Imaginad cómo sería vuestra vida si camináis conmigo. Paz en medio de la tormenta, como cuando calmé el mar de Galilea. Fuerza en la debilidad, como cuando multipliqué los panes para alimentar a miles. Esperanza en la oscuridad, como cuando resucité a Lázaro de entre los muertos. Mi historia no es un cuento antiguo, es viva, poderosa, transformadora. Cada profecía cumplida es una prueba de que Dios cumple sus promesas. Cada milagro es un recordatorio de su poder. Cada palabra mía es una invitación a una relación eterna. Pensad en los discípulos, simples pescadores, recaudadores de impuestos, que se convirtieron en testigos valientes, cambiando el mundo porque me conocieron. Pedro negó conocerme 3 veces, pero después de mi resurrección, predicó con fuego y miles se convirtieron. Pablo, perseguidor de la iglesia, se convirtió en el apóstol de los gentiles después de encontrarme en el camino a Damasco. Mi impacto no se detiene en el pasado, continúa hoy. Millones han encontrado perdón, propósito y paz en mí. ¿Y tú? ¿Estás listo para unirte a esta historia eterna? Mi venida dividió la historia porque yo soy el centro de ella. Antes de mí, la expectativa, después de mí, la realización. El calendario gira en torno a mí porque yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ningún imperio, ningún filósofo, ningún líder ha dejado una huella tan profunda. Roma cayó, pero mi reino perdura. Las filosofías pasan, pero mi verdad permanece. Ahora, extendamos esto. Imaginad el momento de mi nacimiento. Los ángeles cantando, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores, los más humildes, fueron los primeros en adorarme. Los magos, los sabios del oriente, trajeron regalos que simbolizaban mi realeza, divinidad y muerte. Herodes, aterrorizado por las profecías, ordenó la matanza de inocentes, cumpliendo lo dicho por Jeremías. Voz fue oída en Ramá, llanto y lamento grande, Raquel que llora a sus hijos. Todo encajaba perfectamente. Crecí en Nazaret, aprendiendo el oficio de carpintero con José, pero mi verdadero trabajo era restaurar lo roto. A los 12 años, en el templo, asombré a los doctores con mi sabiduría, diciendo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mi bautismo por Juan. El cielo se abrió, el Espíritu descendió como paloma, y la voz de mi padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tentado en el desierto, vencí al enemigo con la palabra de Dios, preparando el camino para mi ministerio. Enseñé en parábolas, el sembrador, el hijo pródigo, el buen samaritano, revelando verdades eternas de manera simple. Curé al paralítico diciendo, tus pecados te son perdonados, mostrando que tengo autoridad sobre el pecado y la enfermedad. Resucité a la hija de Jairo, a la viuda de Naín, a Lázaro, probando que soy la resurrección y la vida. En la última cena, instituí la comunión. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre del nuevo pacto, prefigurando mi sacrificio. En Getsemaní oré, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Traicionado por Judas, arrestado, juzgado falsamente. Pilato preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y yo respondí, tú lo dices. Azotado, coronado de espinas, crucificado. En la cruz clamé, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y consumado es. La tierra tembló,
El velo del templo se rasgó señalando el acceso directo a Dios. Al tercer día, resucité. Aparecí a María Magdalena, a los discípulos en Emaús, a Pedro, a Tomás que dudaba. Pon aquí tu dedo. No seas incrédulo, sino creyente. Ascendí al cielo, prometiendo el Espíritu Santo que vino en Pentecostés, empoderando a la iglesia. Ahora mi espíritu vive en todo el que me recibe. Esta es mi historia, pero también la tuya, porque yo vine por ti, para rescatarte, para darte vida eterna. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Estás listo para aceptar esta verdad que el mundo entero esperaba? Ahora has oído parte de mi historia, y sabe, cada palabra que has oído es una semilla de vida. Yo te he llamado por tu nombre, y te invito a caminar conmigo todos los días, porque yo soy Jesús. ¿Y quién eres tú? Di tu nombre aquí en los comentarios, y permite que el mundo oiga el sonido de tu fe. Comparte este mensaje. Lleva mi amor a quien necesita oír mi voz. Yo soy Jesús, y yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Inscríbete y continúa oyendo la voz del Salvador. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like, comenta tu nombre y cómo te ha impactado. Y suscríbete al canal Yo Soy Jesús para más relatos directos de mi vida, milagros que transforman y verdades eternas que te mantendrán pegado a la pantalla. Recuerda, 7 es el número de la perfección, así que comparte este vídeo con al menos 7 personas o 7 grupos de WhatsApp y verás cosas perfectas ocurriendo en tu vida. Suscríbete ahora al canal Yo Soy Jesús y activa la campanita para no perderte nada. Dios te bendiga abundantemente.